Bienvenidos al Faro de Occidente con un nuevo informe especial. Y el de hoy se titula La historia no se toca. Un tema que nos obliga a mirar el pasado con mucho cuidado para poder entender el presente. La pregunta que vamos a explorar es esta: ¿qué pasa cuando la historia deja de ser una guía y se convierte en un arma? Pero bueno, antes de meternos de lleno en el análisis, ya saben, si creen que entender la historia es importante, ayúdenos a que este material llegue a más gente. Un me gusta, una suscripción, compartirlo, todo suma. Primero, exploremos la idea central. La historia debería ser una herramienta para comprender, pero ¿qué sucede cuando se convierte en un arma para acusar? Y aquí está, digamos, el corazón de todo el asunto. Fíjense en esta frase: la historia deja de ser una herramienta para comprender y se convierte en un arma para acusar. ¿Qué significa esto? Pues que a menudo la discusión pública se aleja de los hechos, de lo que realmente pasó, para entrar en el terreno de la manipulación. El debate ya no es sobre qué ocurrió, sino sobre qué versión de la historia nos sirve más hoy. Y este es el punto de partida para todo lo que vamos a ver. Ok, pasemos al contexto histórico: el vacío de un imperio. Para entender de dónde viene este conflicto, tenemos que viajar en el tiempo, a un momento de cambio total, de cambio radical. Principios del siglo XX. Un imperio se derrumba y deja un vacío de poder que, redibujaría el mapa del Medio Oriente para siempre. Y este es un punto histórico clave que se subraya una y otra vez. A comienzos del siglo XX no existía algo como un Estado palestino soberano en el sentido moderno. Ojo, eso no quiere decir que no hubiera gente. Claro que sí. El territorio era parte del enorme y multinacional Imperio Otomano. La población era mayoritariamente árabe, sí, pero su organización era más bien local, tribal, no la de un Estado-nación como lo entendemos hoy. Entonces, ¿cómo se desató todo? Fíjense en esta línea de tiempo. Hacia 1918, el Imperio Otomano colapsa después de la Primera Guerra Mundial. ¡Pum! Un vacío de poder gigantesco. Para 1922, Gran Bretaña toma el control a través de lo que se llamó un mandato. Y ya para 1947, las recién creadas Naciones Unidas entran en escena con un plan que, lo iba a cambiar absolutamente todo. Ahora, ¿qué fue este mandato británico? El análisis no lo pinta como una especie de conspiración malévola, sino más bien como una gestión bastante deficiente. Fue un periodo lleno de promesas contradictorias. Se le prometía una cosa a los árabes y otra a los judíos. Y al final, la retirada británica se califica aquí de irresponsable, porque básicamente dejaron un terreno súper fértil para el conflicto que estaba a punto de estallar. Durante este periodo del mandato, estaban ocurriendo dos procesos en paralelo. Dos sociedades construyéndose en el mismo lugar, pero claro, con visiones que chocaban. A ver, por un lado teníamos al movimiento sionista, que avanzaba de una forma muy organizada. Hablamos de inmigración legal, de compra de tierras, de la construcción de instituciones, pensando ya en un futuro Estado. Y por otro lado estaba la población árabe local, que era la mayoría y que lógicamente percibía todos estos cambios como una amenaza a su mundo. El punto que se señala aquí es que, a diferencia del movimiento sionista, carecían de un liderazgo nacional unificado para dar una respuesta política coordinada. Y aquí viene un dato que a menudo se pasa por alto y que la verdad desafía las narrativas más simples. Se nos dice que el territorio fue una tierra de doble inmigración. ¿Qué significa esto? Que no solo llegaron inmigrantes judíos, sino también árabes de regiones vecinas. ¿Por qué? Porque venían atraídos por el crecimiento económico que toda esta nueva actividad estaba generando. A medida que avanzaban los años, ciertos eventos clave fueron, subiendo la temperatura, intensificando las tensiones hasta un punto en que la guerra ya parecía inevitable. Uno de esos eventos fue la Revuelta Árabe de 1936 a 1939. Se presenta como un momento trágicamente decisivo. ¿Por qué? Porque fue una revuelta muy violenta, no solo contra los británicos y los judíos, sino que también tuvo mucho de conflicto interno. Y la consecuencia fue terrible para ellos. Dejó a la sociedad árabe palestina sin un liderazgo fuerte y unificado, justo en el momento más crítico de su historia. Mientras todo esto pasaba en Medio Oriente, en Europa se estaba desatando la mayor catástrofe del siglo: 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Y el punto aquí es muy claro, El Holocausto no inventó el sionismo. Ese ya era un movimiento político con décadas de historia. Pero lo que sí hizo fue darle una urgencia trágica e innegable. La idea de tener un refugio nacional para el pueblo judío dejó de ser una aspiración política para convertirse literalmente en una cuestión de supervivencia.
Y así llegamos a 1947, momento clave. La ONU, recién formada, propone dividir el territorio en dos estados, uno árabe y otro judío. ¿Y qué pasa? El liderazgo judío, a pesar de que el plan no era ideal para ellos, lo acepta. Lo ve como un punto de partida. En cambio, el liderazgo árabe lo rechaza de plano. Y ojo, no por los detalles del mapa, sino por el principio mismo de aceptar cualquier tipo de soberanía judía en la región. A partir de ese no, la guerra se hizo inevitable. Bueno, con todo este contexto sobre la mesa, llegamos a la parte final del análisis. La conclusión del autor. La gran pregunta es, ¿cómo nos acercamos a esta historia para que nos sirva para entender y no para atacar? Y es que el resultado de la guerra de 1948 fue una tragedia, con muchas caras. No hay un relato moral simple aquí. Por un lado, sí, nació el Estado de Israel, pero al mismo tiempo, cientos de miles de árabes palestinos se convirtieron en refugiados, una herida que sigue abierta hoy. Y en un capítulo que a menudo se olvida, comunidades judías que habían vivido por milenios en países árabes fueron expulsadas o simplemente desaparecieron. La conclusión es clara. Aquí no hay una historia simple de buenos contra malos. Es mucho más complejo. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta central que plantea el análisis. Cuando se reescribe la historia para crear villanos perfectos y víctimas santificadas, ¿de verdad se está buscando justicia? ¿O lo que se está haciendo es fabricar munición ideológica para los conflictos de hoy? Y con esto llegamos a la idea con la que empezamos y con la que cerramos. La historia no se toca. Y no porque sea algo sagrado, sino porque es frágil. Cuando la manipulamos, cuando la torcemos para que encaje en la consigna política del momento, lo que hacemos es destruir la única herramienta que tenemos para entender de verdad por qué este conflicto sigue. Y sin entender el pasado, es imposible construir una salida en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informe especial de El Faro de Occidente. Si este análisis les pareció útil para entender un tema tan pero tan complejo, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse y compartirlo. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo.